Cordial saludo, mi nombre es Natalia Ocampo del curso de Psicología Social del grupo 131. El mapa conceptual es el imperio academicista por encima de la realidad histórica, la psicología de la negación de Edgar Barrero. Principalmente lo que dice Edgar Barrero es hablar sobre lo que no se dijo o lo que no abordó la psicología en ese momento, ¿no? En el momento en que fue fundada, la psicología en Colombia fue fundada en 1947 por una influencia del pensamiento eurocéntrico. ¿Y qué es el pensamiento eurocéntrico? Esto es que todo lo copió de Estados Unidos, Europa, todas esas ideas, toda esa filosofía, todo eso lo trajo de allá, ¿no? Sin mirar la realidad de nuestro país, que es algo importante. Y dice que la psicología en Colombia se enfocó en la medición y evaluación para el área laboral y educativa. Había uno de los pioneros de la psicología en ese momento que fue Luis López de Mesa, y este pionero proponía una tesis racista que decía que para mejorar nuestra raza bastaba con traer gente de Europa para mezclarla con la nuestra. Entonces Barrero lo que hizo fue un análisis crítico al libro de Rubén Ardila, que fue uno de los pioneros en psicología a nivel mundial, que es Historia de la Psicología en Colombia, publicado en el año 2013, y en la investigación también psicológica en Colombia por medio del análisis de lo que investigan los 122 grupos de psicología acreditados por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Colciencias hasta el año 2016. Entonces, ¿qué expresa Barrero de esta investigación y este análisis crítico que hizo? Que la psicología en Colombia nació y creció sin abordar las necesidades reales de nuestro país, que por el contrario otras ramas como la historia, sociología, antropología, entre otras, sí lo abordaron. Barrero se enfocó en 10 categorías de análisis, que son estas: violencia política, corrupción, derechos humanos, la paz, democracia, conflicto armado, desigualdad, inseguridad social, narcotráfico, impunidad. Muchas de estas ni las menciona. Entonces, bueno, yo tengo aquí las veces que la menciona en la categoría de análisis una imagen que tiene Barrero, y la violencia la nombra de manera general 11 veces, derechos humanos una vez, democracia una vez, la paz 4 veces. La paz la menciona como algo a soñar, pero nada más, no aporta a hacer acciones para perseguir esa paz o algo así. Y el narcotráfico lo menciona una vez. Algo que destacaba Barrero es que la corrupción es algo que está impreso en el país, en Colombia, y Barrero no, y Rubén Ardila ni la menciona ni nada. Y del conflicto armado y la violencia política también se pueden meter las dos. Es que algo a resaltar es que cuando creció la guerra entre los liberales y los conservadores fue cuando, en el mismo tiempo que se están graduando los primeros 11 psicólogos en Colombia, ¿no? Y esta psicología, dice Barrero, que es una disciplina desconectada que ignoró lo más doloroso de la historia de nuestro país, invitando la psicología, imponiendo las ideas de una naturalización de la violencia. Entonces, tal cosa ha traído un racismo y un pensamiento eurocéntrico, que como ya lo mencioné, que fue López de Mesa, y ha traído un presente esclavizante, sumiso y obediente. Algo que es a modo de conclusión del análisis de Barrero, es que nos invita a reflexionar, a tener un análisis crítico de cómo la psicología en Colombia debe reinventarse, debe cambiar desde la realidad de nuestro país y desde la violencia que sufrió en nuestro país, y no desde esas ideas y modelos extranjeros impuestos, y abordar con mayor profundidad las problemáticas sociales y la historia para contribuir a un cambio real, ¿no? Y además nos recuerda la importancia, como ya lo dije, de quitarnos esa ideologización y esa colonización que hasta el día de hoy, después de 70 años, nos sigue persiguiendo, y eso que ha influenciado en la construcción del conocimiento académico bajo el imperio academicista, como lo titula su libro.
Bueno, este es el segundo mapa conceptual hacia una psicología de la liberación de Martín Baró. El aporte social de la psicología en Latinoamérica expresa Baró que es precario y que se ha enfocado por tener un estudio y unas intervenciones inadecuadas, desde lo que se ha preocupado por ahondar más en los caracteres en el carácter individualista, como son la psicología teórica, aplicada, individual, social, clínica y educativa. Y esto ha hecho que haya una cultura latina con una psicologización, un psicologismo cultural, que esta quiere decir que los factores son individuales y subjetivos, es decir, que una persona que nazca en un entorno de carencias se tiene que levantar más temprano a trabajar y ya, y por eso no sale adelante. Entonces, eso es como una manera de ejemplo rápido. Entonces, destaca Baró que hay, dentro de estas teorías, que es la aplicada individual, social, clínica y educativa, hay una dependencia y opresión del pueblo. ¿Por qué? Porque esta psicología es excluyente fuera de la realidad del entorno. También hay un momento donde destaca a un autor que es Paulo Freire, de 1970 y 1971, y decía, bueno, él hizo una alfabetización concientizadora, y él mencionaba sobre, él critica también la dimensión política de iniciativas como la alfabetización concientizadora, y esa palabra concientizadora, dice Baró, que realizó un gran aporte para la psicología social. Y cuenta Paulo que los analfabetas no podían ni narrar sus propias historias. Entonces Baró critica que no se le ha dado la importancia a este estudio que hizo Paulo, como el contrario se le ha dado a otras teorías del aprendizaje o modelos cognitivos que no aportan tanto a nuestra realidad de Latinoamérica, sino que está fundamentada en esa psicología de dominio europea, ¿no? Y dice que también se le fue despojado sustrajeron su dimensión política en esa alfabetización concientizadora de Paulo Freire. Por otro lado, menciona Baró que la esclavitud de la psicología en Latinoamérica él lo destacó en tres partes, que la primera es está caracterizada por una inoperancia social, ¿no? Porque no ha sido fundamentada sobre la realidad latinoamericana. Entonces dice que hay un mimetismo cientista. ¿Qué es el mimetismo cientista? Son esas ideas importadas que son adoptadas por modelos teóricos y metodológicos de Estados Unidos, y critica la necesidad de autonomía, ¿no? Que hay una dependencia sobre esos modelos filosóficos e ideológicos de esa psicología de Europa, y que hay una carencia de una epistemología adecuada. Él menciona 4 que son positivismo, individualismo, hedonismo y autoricismo. Estos 4 se caracterizan por la individualización, o sea, los 4 se enfocan solo en lo individual y no toman en cuenta ni lo histórico, ni lo cultural, ni la construcción social que está alrededor de todo individuo, porque el individuo es un ser sociable y por lo tanto se debe hacer un abordaje holístico, ¿no? Entonces el positivismo se enfoca en medir y no evalúa las causas profundas. El individualismo es ser autónomo y la desconexión de influencias externas, que es como lo que decíamos ahora del ejemplo de las personas que nacen en un entorno con carencias económicas, por más de que se esfuerce, o sea, le va a costar más tener mejores oportunidades y todo, como una persona que nace con un alto nivel de ingreso, ¿no? En una familia con alto nivel de ingreso. Y el hedonismo, que está motivado por la búsqueda del placer y evitar el dolor. Nombraba ahí que una persona que tenga algo de altruismo, ¿no? Que tenga la necesidad, él decía ahí, me acuerdo que mencionaba en el libro algo de El Salvador,
que se unieron para cuando hubo una tragedia, algo así en El Salvador, no lo recuerdo muy bien, pero sí lo nombra. Entonces que ahí el hedonismo donde entra, ¿no? Porque no es una búsqueda de placer propio y evitar el dolor, sino que fue por ayudar a otros. Y el historicismo, que es la negación de la influencia histórica y cultural. Bueno, y los falsos dilemas, que son que se caracterizan en estas tres ramas, que él dice que son enfrentamientos simplistas y reduccionistas, porque eran como una competencia entre ellos, entre la psicología científica y la psicología del alma, la humanística, la humanista y la materialista, o la psicología reaccionaria versus progresista. Entonces, lo que él decía, eh, que no hay un abordaje holístico desde la psicología, sino que todo se reduce a una sola corriente y no hay como una construcción que permita integrar todas esas variables que se necesitan, porque sabemos que el ser humano es un ser complejo que necesita una psicología también compleja, algo universal, algo no reduccionista como lo nombra él ahí, ¿no? Entonces está la esclavitud, que él dice que existe en la psicología de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Martín Baró nos invita a repensar la psicología desde la realidad latinoamericana, superando el mimetismo que ya se mencionó y la exclusión, ¿no? Para que nuestra disciplina se convierta en una herramienta de liberación social, para poder construir la vida de nuestros pueblos en una sociedad más justa y humana. Que algo a destacar, que me llamó mucho la atención, fue que Martín Baró no era salvadoreño. Se había hecho salvadoreño por mucho tiempo, pero en realidad era español y fue un mártir. Bueno, hacemos rápido que el tiempo vuela. Bueno, entonces, ¿qué propone Martín Baró? Que se haga una psicología de la liberación de los pueblos latinoamericanos, en donde haya un nuevo horizonte, una liberación de la opresión de servicio a las mayorías, no desde afuera, sino que tenemos que tener una práctica y escuchar a las mayorías, ¿no? Que no sean los que siempre están arriba, sino que las mayorías sean los que sean aportando a la nueva psicología, una nueva epistemología, que es casi lo mismo, perspectivas desde las mayorías populares, que no haya una exclusión de la propia realidad, sino que se tengan en cuenta esas condiciones sociales y esas particularidades, ¿no? Bueno, teniendo también una nueva praxis para ser partícipes de la transformación, lo que decía ahora, que sea trabajando con las mayorías, que no sea un discurso lingüístico desde afuera, sino que sea involucrándose con las personas, ¿no? Que se atienda a la necesidad, a esa realidad latinoamericana. Y bueno, hay 3 tareas urgentes que él destaca, que es recuperar la memoria histórica, que es reconocer esos procesos de opresión que hemos pasado los latinoamericanos y las violencias vividas por los pueblos, para poder sanar y no repetir esos errores. A modo de ejemplo, las comunidades indígenas que hasta el día de hoy tienen arraigado su identidad y no han renunciado a ella, ¿no? Y han mantenido vivas sus tradiciones a pesar de la colonización. Eso es recuperar nuestra identidad y sentirnos orgullosos y quitarnos esa interiorización de la opresión que hemos hecho de ver al latinoamericano como algo negativo. Que esto fue uno de lo que más me llamó la atención. También desideologizar el sentido común, que esta se enfoca en cuestionar nuestras creencias y lo que nos han hecho imponernos como una legítima dominación, ¿no? Unas ideas dominantes que se nos han arraigado ahí. Y otra es la potenciación de las virtudes populares, las cuales estas buscan que se reconozca esa creatividad, esa resiliencia, esas características
positivas que tiene el pueblo latinoamericano y todas las riquezas que tienen, ¿no? Sus creencias, sus valores, todo eh, se ha tenido en cuenta para poder potenciar todas esas virtudes y dejar a un lado la predominancia negativa que se ha impuesto, ¿no? Bueno, el tercer y último mapa es el Psicología y Contexto Social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro del autor Ovejero. Bueno, el autor explicaba que el individuo y sociedad, bueno, que la psicología es una psicología social porque el individuo crece en sociedad y el individuo es sociable, no es un individuo solo, ¿no? Como lo quieren hacer ver otras teorías. Entonces, la psicología social nace en la época del Renacimiento, donde hay la revolución industrial, viene el capitalismo, la modernidad y una serie de cambios donde la revolución francesa aceleraron procesos como la urbanización, la civilización y la individualización. Entonces, esta confluencia de cambios sociales y económicos pues exigieron que haya un nacimiento y desarrollo de la psicología, y más que para explicar esos cambios fue como para tener un control social, ¿no? Entonces ella aparece, como ya lo dije, en la modernidad y el capitalismo a causa de la revolución industrial, por los cambios, y de la modernidad salen las leyes universales y deterministas, que son lo que ya lo dije, la necesidad del orden, y ya se fundamenta en dos ramas, ¿no? Que son la teoría y la aplicada. La teoría nace en Europa y se enfoca en el individualismo, empirismo y del autor Herder, y ramas individualistas anglosajonas y minoritarias europeas. Entonces, estas explican que se hace mediante la construcción de una de realidad mediante el lenguaje, como los discursos lingüísticos, eh, que explicaba ahora en el otro mapa, que son las construcciones, sí, de esos discursos lingüísticos que más que la práctica son esos discursos nomás. Entonces se hace un reduccionismo radical, donde no se abarca una complejidad eh, de estudiar la psicología como debe ser, sino que se fundamenta en eso como una ciencia. Y bueno, bueno, la psicología social nace en la segunda mitad del siglo XIX y se hace una psicologización, y es la que domina a nivel mundial, y ya la otra que es la psicología aplicada, que nace en Estados Unidos y nace a principios del siglo XX, y es la búsqueda de soluciones prácticas con ramas estadounidenses experimental, individualista y hegemónica. Que como ya lo dije, todas se fundamentan es en el individuo y no en una construcción completa, ¿no? De lo que abarca el individuo. Entonces, el desarrollo de estas dos grandes ramas, que la psicología y la aplicada, surgen como, bueno, la aplicada, que surge como una transformación más pragmática y experimental a esos problemas sociales que se estaban presentando en esa época, como lo dije, es más como un instrumento de control social. Y la posmoderna, que es esta, que ya dice que es una complejidad o una incertidumbre que ya sale hacia la nueva psicología social, que es más bien por probabilidad o relativismo. No hay un solo una sola corriente ni se encierra en un solo enfoque, sino que reconoce que es algo que tiene que ser algo más interdisciplinario, complejo, y que abarque sí, de manera holística, ¿no? Y que no hay como una verdad absoluta y ya, como lo quieren hacer ver las otras. Entonces me voy a enfocar en la nueva psicología social, que es la que dice Ovejero, y que son los retos a futuros para la psicología.
que esta viene con un cambio de enfoque, y las características de la nueva psicología es donde se pasa de un enfoque probabilístico y relativista, uno que reconoce que es este primero, el aspectos, el histórico y el dialéctico, y el simbólico, que este significa entender la realidad social y que no es algo dado, sino que se construye y que mantiene en constante cambio y está mediado por el lenguaje y la interacción. La otra que es el análisis lingüístico, y este se preocupa por estudiar la vida cotidiana y el discurso de la vida diaria, que se vuelven objetos de estudio válidos y reveladores. Y el otro que es métodos alternativos de investigación y estudio de la vida cotidiana, como ya lo mencioné. Estos métodos buscan ya no una psicología que controle, como lo dijimos antes, un control social, sino que transformar y cuestionar las estructuras sociales existentes a través de la deconstrucción y análisis del discurso y un enfoque interdisciplinario, como ya lo dije. Entonces, estos elementos contribuyen a que haya un compromiso sociopolítico y una psicología social crítica, que sea una psicología que sea para servir a la gente y por la gente, ¿no? Eso es lo que quiere hacer ver Ovejero. Y eso es todo.